Bienvenido al Comando Estratégico Operacional, Universidad Militar Bolivariana. Con su permiso, me quito el tapaboca en la lucha contra el COVID. Agradezco a nuestro ministro de la Defensa, al viceministro de Educación para la Defensa, a la Universidad Militar Bolivariana, su rector, por permitirme participar en el 4º Foro de Seguridad de la Nación, específicamente para hablar del contrato de Silver Corp por los Estados Unidos, Colombia y otras naciones contra la República Bolivariana de Venezuela y su impacto en los ámbitos de la seguridad de la nación. Para ello, debemos estudiar primero el contexto internacional, la geoestrategia y la geopolítica. Por eso quiero que vean un video y continuamos a explorar la periferia estratégica venezolana. Por favor, no le mate, pero disparar primero. It's a heart and he launches it. People are dying and they keep killing us, and enough's enough. What's the most major threat on the world stage? Venezuela is the single greatest resource of oil on the planet. Venezuela, that was some mean bush. I figured it's just another hellhole. Okay, it's the X. Who's the proxy? Maduro, SUV. They're worrying about the civil unrest in Venezuela. Venezuelan secret police grabbed a reporter, dumped her in some prison, claiming she's an American spy. Come on now, this is just another example of a corrupt government making up excuses to justify illegally holding a U.S. citizen. Not just a citizen, she's a spy. We have no diplomatic relationships with Venezuela. We have no extradition treaty with Venezuela. We can't even get into the country. I will not let this go, sir. Venezuela estamos siendo víctimas de una guerra multiforme de carácter no convencional. Es una guerra que tiene como objetivo desmembrar el Estado para que fuerzas exógenas extranjeras entren a controlar las riquezas nacionales. La oposición venezolana ha asegurado que las protestas en varios países como Chile y Ecuador corresponden a un plan que se habría fraguado en Caracas en el mes de julio. El gobierno de Colombia, que ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar contra nuestro país. Encontramos más de 1000 hombres del ELN que permanecen de tiempo completo allá. Este dossier contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas. Cuando la Fuerza Armada se despliega en la frontera para minimizar el contrabando de extracción, no lo está haciendo para un sector de la población o para otro, lo está haciendo para todos. No aceptamos grupo armado, guerrillero, como sea que se llame, no lo aceptamos. Esa es la orden de nuestro comandante jefe. Nosotros no aceptamos ningún grupo de eso acá. Mínimo 500 personas podrían matar con esto. En el estado de Táchira, toda la Fuerza Armada y el pueblo avanzaron en esta gran operación que permitirá generar una ruptura dinámica contra el ataque multidimensional al Estado venezolano. He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. En toda la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazonas.
El análisis de seguridad de la nación, reconocer los actores, sus intereses, sus relaciones. En este sentido, debemos ver nuestra periferia. Han arribado buques tanqueros desde Irán. Estamos venciendo el bloqueo para traer gasolina y estamos produciendo gasolina. La Organización Mundial de la Salud advierte que va a haber una segunda ola de contagio. La farmacéutica internacional Novavax, donde el actor Bill Gates pasa a ser un actor no estatal para tratar de capitalizar los ingresos de venta de vacunas, cuando tiene que ser algo público, ingresa en la palestra. Y aquí le vamos a presentar un video. Europa se prepara para una recesión económica sin precedentes a causa del coronavirus. Y por eso le digo a todos los sectores económicos del país, cuenten conmigo. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy. El personal médico está tan necesitado de material que muchos se tienen que proteger con bolsas de basura. Y cuando observamos desde el punto de vista filosófico este conflicto, que nosotros lo vemos desde una postura epistemológica de la teoría crítica latinoamericana, del anticolonialismo, se plantea la hipótesis del hecho, como lo dice esta gran autoridad china, hay una sospecha de que el gobierno norteamericano insertó ese virus en la ciudad de Wuhan. Y uno va entendiendo por qué los Estados Unidos hacen tantas películas en Hollywood sobre virus, sobre pandemias, sobre muertos vivientes y todas esas cosas. Para ir preparando a los pueblos para esas actividades, de generar un virus para que después las grandes corporaciones farmacéuticas hagan la venta de las vacunas. Ir moldeando un nuevo orden mundial fundamentado en el control de estas grandes corporaciones financieras dirigidas por los grandes líderes de todos esos países desarrollados y que tienen la mayor cantidad de recursos, pero que tienen a sus poblaciones abandonadas. 27 de mayo, para este día, los Estados Unidos superan los 100.000 fallecidos, lamentablemente, por la mala gestión y ataque al coronavirus. En la guerra de Vietnam fallecieron más de 90.000 norteamericanos, en varios años de guerra. En solo 3 meses, en los Estados Unidos, esta cantidad de personas han perdido sus familiares. 28 de mayo, el Comando Meridional anuncia la movilización de la Brigada de Asistencia de Fuerza. Veamos en qué consiste. De todo esto, son unidades para asesoramiento y formación de personal militar. 800 efectivos. Es una brigada de despliegue rápido, con batallones de 200 hombres, que son instructores, dice el gobierno colombiano. Pero veamos cuando profundizamos en el texto. Listos para desplegar en cualquier momento. Es decir, pueden ser utilizados también para actuar militarmente en apoyo a las fuerzas colombianas. Nos mantenemos alerta. El 28 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, luego de amenazar con cerrar las redes sociales, ha decidido firmar una orden ejecutiva para limitar sus restricciones. ¿Cuál es la libertad de expresión allá? Aquí hay libertad de expresión. 28 de mayo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, ha declarado oficialmente que los Estados Unidos de América no reconoce a Hong Kong. Una clara injerencia extranjera en la política del gobierno chino. Es decir, están tratando de inmiscuirse en los asuntos de China y tratar de desequilibrar el orden mundial y desviar a través del setting, que es una estrategia de posicionar distintos mensajes para olvidar lo que está pasando en Estados Unidos, pero es imposible que eso se olvide. El 27 de mayo, 15.000 colombianos se le hizo la prueba del COVID y todavía no le han dado los resultados. En Venezuela se practica la mayor cantidad de pruebas y no solo eso, es gratuito. Y recibimos a los venezolanos que proceden de distintos países. El 1 de mayo de 2020, choque en Sao Paulo entre partidarios adversarios de ultraderecha de ese presidente y por la polarización entre la crisis del coronavirus. Veamos esto. El ojo del huracán actualmente se ubica en Latinoamérica y el Caribe. Brasil, allí está el foco que nos afecta. Ahora podríamos decir una hipótesis
en relación al uso del COVID como un arma biológica y a la teoría que se plantearía basada en esa hipótesis. Hay que investigar. A futuro saldrán las pruebas. Como una estrategia o una estratagema, aplicando la doctrina de la flecha rota, de Broken Arrow de los Estados Unidos, de hacerse, infligirse daño para desestabilizar a la región y luego salir airoso sobre el caos. Vemos, el 1 de junio, el presidente de los Estados Unidos se refugió en un búnker de la Casa Blanca luego que los manifestantes lanzaran piedras y manifestasen por la muerte de George Floyd. Podría ser para desviar el hecho de que los Estados Unidos es el primer país en ser incapaz de controlar el virus y con mayor cantidad de contagiados, lamentablemente, o es un hecho real también que está ocurriendo, bueno, por tantos años de maltrato a un pueblo. Para el análisis, próximos eventos de interés. Junio 2020, en este mes, están previstas la cumbre del G7 y el G20, el máximo poder económico mundial, para decidir cómo salen adelante ante esos números que se les va a presentar de economías fallidas en el mundo. 1 de julio del 2020 se realizará referendo de reformas constitucionales en Rusia que permitirán continuar nuestra alianza con el pueblo ruso. Agosto de 2020, ejercicios de los Estados Unidos con el Grupo de Lima y distintos países, Ecuador, en esta región. Los tienen planificados. Otra estrategia de setting pudiera ser, pero estamos alerta y en seguimiento. 6 de septiembre de 2020, fecha tope que tendría el gobierno de facto de Bolivia para realizar elecciones. Un posible reimpulso y posibilidad del partido de Evo Morales para fortalecer la atención al pueblo boliviano. De aquí, de estas relaciones y de todos estos elementos de análisis de actores, vemos esta perspectiva. Los Estados Unidos mantienen su invasión en Colombia, en las 7 bases, con fuerzas especiales, paracaidistas, de la Armada, del Ejército, de un gran despliegue naval, tanto en su país con unidades que están en alerta para moverse a otros sitios, como en Colombia, insertadas allí. Un despliegue y monitoreo permanente que tenemos nosotros de 936 aeronaves de inteligencia, patrullaje, en movimientos constantes, fronterizos, en todo el Caribe, en el Pacífico y en nuestra periferia. 1.327 vuelos justo en la frontera con helicópteros y aeronaves de despliegue de tropas y también de exploración electrónica. Y por supuesto, un despliegue de más de 39 buques en el Caribe para influir allí con algunos buques de capacidad misilística Tomahawk intercontinental. Ahora, vamos a ver un video. Este video nos va a introducir en el tema del impacto del malévolo contrato cruel firmado por políticos prófugos actualmente con fuerzas mercenarias. Compañía de Jordan Goudreau, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. At 1700 hours, a daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. And this was a military operation to overthrow the government, the regime. Exactly. 3 de mayo de 2020 pretendieron realizar una invasión por vía marítima. Un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia. En horas de la mañana, en coordinación perfecta entre las fuerzas de la Armada Bolivariana y de la Milicia Nacional, del Poder Popular, de los pescadores, la embarcación fue avistada, sometida desde el aire por la artillería de la Armada Bolivariana y sometida desde tierra por el Poder Popular. I think we're ready to sign. You have the contract in your hands. Yeah. And I think that we'll be ready to start the whole thing. Confident, Jimmy. So, anything you want to sign? Yeah, you can do the sign.
Felicitaciones a todas las poblaciones de la costa, hombres y mujeres, pescadores, pescadoras, cultivan, agricultores, pero que sobre todo defienden la patria. Felicitaciones a todos que están defendiendo la patria así, con ese accionar. Es la guerra de todo el pueblo, es la milicia bolivariana. Ese es el mensaje que siempre nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro nos da. Este video que acabamos de observar nos va a permitir entrar en materia. Y aquí podemos observar parte de ese contrato. Es una prueba palpable de los altísimos niveles de criminalidad de la ultraderecha venezolana, prófuga de la justicia, políticos prófugos de la justicia que firmaron este documento, violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Jordan Woodrow, presidente de esta empresa mercenaria, con este grupo terrorista que firmó ese documento. Un expolítico venezolano actualmente prófugo de la justicia venezolana. Es necesario definir el concepto de mercenario contenido en la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios de 1989. Un mercenario es todo aquel que haya sido especialmente reclutado localmente o en el extranjero para combatir en un conflicto armado, que tome parte en hostilidades animadas esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa por una parte en conflicto o por el nombre de ella de una retribución material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las Fuerzas Armadas de esa parte. Ahora es necesario que entendamos cómo se ha movido el mundo en los conflictos internacionales para el control de los recursos por parte de las grandes potencias y para lavarse las manos ante la responsabilidad de un Estado-nación han generado empresas que las libere de toda esa responsabilidad de violación de los derechos humanos. Veamos. Silver Corp, Jordan Woodrow, ex-Green Beret, let fail attempt to oust Venezuela, Maduro. Este individuo, presidente de Silver Corp, con experiencia de combate en el Medio Oriente, dirigió y firmó el contrato y la acción contra Venezuela. Constellis, veamos un video para entender qué es esta empresa. Empleados. Cerberus, otra empresa internacional. Aquí tenemos que ver las letras pequeñas. Es una empresa que se habla de gerencia, pero este individuo, Luis Bremer, sirvió 8 años como fuerzas especiales de la Armada de los Estados Unidos. Además de eso, se graduó en la Academia de la Fuerza Aérea Norteamericana, obtuvo un grado de maestría en gerencia empresarial, pero fundamentalmente aquí en letras pequeñas vemos successfully deploy capital and human resources in a variety of geographic regions and investment sectors. Es decir, para mover exitosamente fuerzas y medios militares para combatir en cualquier parte del mundo y obtener riquezas y ganancias sobre eso y liberar a los estados de su accionar. Y aquí la dinámica general en el mundo de la cantidad de empresas contratistas, que no solamente esta, hay muchas otras más. Academy, Blackwaters, Constellis, Service Support Success, Dynacorp International, inteligencia, logística, vigilancia, traslado aéreo,
KBR, contratista estadounidense, servicio de fuerzas de seguridad privada, industrias petroleras y constructoras. Es decir, invaden, controlan, mandan a KBR para que les asegure la extracción de petróleo y se lo lleven allá a nuestra Citgo, que nos robó el político prófugo de la justicia que está en una embajada ahorita y que intentó asesinar a la Fuerza Armada Bolivariana y a muchos venezolanos. Ok, continuemos entonces y entremos en materia. El contrato de Silvercorp y su impacto en la seguridad de la nación. Fíjense esto. Ese contrato planteaba la anulación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De ese grupo de tareas se convertiría en una unidad de activos nacionales. Esos mercenarios que iban a ingresar iban a comenzar a controlar toda la organización de seguridad, es decir, los organismos de seguridad ciudadana, la Fuerza Armada y todo. Y también prestarían su servicio de asesoría en otras misiones. Asimismo, buscan la aniquilación del comandante en jefe y del capitán Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y específicamente, en este punto a través del Comando Estratégico Venezolano, que no existe. Existe el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es el máximo órgano de integración, control, supervisión, planificación de las operaciones militares para garantizar la integridad, soberanía e independencia de Venezuela, bajo la herencia del libertador Simón Bolívar, padre de la patria, y del legado de Chávez, nuestro comandante supremo. Aniquilación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana. Esa estructura puede autorizar un golpe a elementos no militares de comando y control del anterior régimen. Objetivos económicos e infraestructuras venezolanas. Fíjense qué detalle, miren. Ese comando puede autorizar un golpe a estas infraestructuras enemigas. Solo pueden ser comprometidos si están siendo utilizados para apoyar operaciones enemigas, porque quieren cuidar la refinería. ¿Para qué? Para ellos producir petróleo y llevarlo allá a nuestras refinerías en el extranjero. Pero ellos no saben que nosotros destruiríamos todo eso. No lo podrían hacer. Comenzaría la guerra de los 100 años que planteaba nuestro comandante supremo si se meten con la tierra de Bolívar. Aniquilación del alto mando militar y la Milicia Nacional Bolivariana. El pueblo en armas, la Milicia Nacional Bolivariana, milicianos y milicianas. ¿Ustedes creen esto que podría pasar? Imposible. Objetivos sensibles en el tiempo. Está autorizado para probar golpes a los siguientes objetivos en áreas de alto daño colateral. Líderes militares, elementos no militares de comando y control, terroristas y grupos, células difíciles. Ellos son los terroristas son ellos, no nosotros. Nosotros somos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Total inmunidad a los terroristas, libre acceso a otras organizaciones. Los miembros de esa empresa contratista y esos mercenarios pueden pasar, ingresar, salir libremente solo con enseñar un carnet. Esa administración de ese mercenario le otorgará todos los privilegios, excepciones e inmunidades a esa gente. Y pueden usar uniformes y armas cuando ellos quieran. Tomado de un análisis hecho por nuestro ministro de la Defensa, vemos que también en este contrato se plantea que todos aquellos que ellos consideran hostiles pueden ser neutralizados en imposición de la pena de muerte en Venezuela. Y vamos a ver entonces, ya aterrizando en esta presentación, en las conclusiones, a qué se refiere esto. Ahora bien, volviendo a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización y Financiación de Mercenarios, vemos en este artículo: se comete delito por toda persona que reclute, utilice, financie o entrene mercenarios. Ahora aquí estamos viendo, todos los que están involucrados en esas firmas allí, están involucrados, incurren totalmente en lo que este tratado de las Naciones Unidas tipifica como un delito, no solo contra la República Bolivariana de Venezuela, sino ante el derecho internacional, ante la comunidad internacional. Igualmente, los estados partes no pueden reclutar personas, ni financiar, ni entrenar a mercenarios. Es el uso maquiavélico, es la estratagema para liberarse de responsabilidades y de la violación de los derechos humanos contra un pueblo, Venezuela. Para eso nosotros tenemos nuestra Operación Escudo Bolivariano, que se mantiene permanentemente activa para garantizar
la seguridad de la nación. Bueno, y nosotros, Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, con la diplomacia de paz dirigida, como lo establece la Constitución, por nuestro comandante en jefe, jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, el Estado parte, afectado por este intento de invasión, transmite a las Naciones Unidas, a través del secretario general de las Naciones Unidas, y eleva a La Haya la denuncia de esta actuación de todos esos estados, y especialmente del accionar de esa empresa Silvercorp, que le capturamos varios integrantes, y que nosotros, el pueblo venezolano, nuestros pescadores, nuestras milicias, ni nuestra Fuerza Armada, bien integrados como estamos, les capturamos a toda su gente. Bueno, adelantamos y elevamos a través de la Cancillería la denuncia. Veamos entonces, como sección final de este análisis bien conciso y bien preciso sobre el contrato, cómo se afecta a nuestra Constitución, nuestras leyes, la criminalidad planteada en ese contrato, cómo afectaría futuros enfrentamientos contra estos tipos de grupos. Venezuela, como lo dice el artículo 1 de la Constitución, es irrevocablemente libre e independiente. Fundamenta su patrimonio moral y los valores de libertad, igualdad, paz, justicia internacional en la doctrina de libertad de Simón Bolívar. Además que la soberanía en Venezuela reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directamente a través del texto constitucional e indirectamente a través del sufragio. Y aquí hubo elecciones libres, democráticas, secretas, directas, una Asamblea Nacional Constituyente. Los que no votaron, no quisieron votar, pero hubo un gran pueblo que fue a votar, y que ese gran pueblo defiende a Venezuela. Y nosotros, en Venezuela, observamos que a través de este contrato se viola la vida humana, se intenta violar la vida humana, se trata de imponer la pena de muerte. El artículo 44 de la Constitución, el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley puede establecer pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protege la vida de las personas que se encuentran privadas de libertad. Pero en Venezuela hay una corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo. Artículo 326 de la Constitución. La seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo. ¿Qué mejor ejemplo de Chuao y de nuestros pescadores de la costa, de todos los pueblos, que esto para entender lo que es la corresponsabilidad, hermanos y hermanas, compañeros, personal militar profesional y el pueblo de Venezuela? Aquí está la clave para nosotros poder desarrollar a Venezuela en todos los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar. Y así nosotros vamos ya aterrizando en lo que representa una Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender a Venezuela, con 3 tareas constitucionales indicadas en nuestro articulado: la defensa militar, la cooperación al mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Aquí no va a venir ningún cuerpo mercenario. Pueden venir. Nosotros estamos con nuestro escudo bolivariano prestos para combatir, elevando el apresto operacional, innovando en un ambiente de incertidumbre, utilizando todos nuestros sistemas de artillería estratégicos de largo alcance, con todo nuestro ejército bolivariano y los grupos tácticos de combate, con nuestra aviación militar bolivariana y todas nuestras aeronaves, nuestros pilotos aguerridos apoyando a la Armada Bolivariana y nuestros buques desplegados a lo largo y ancho para vencer los bloqueos, para proteger y garantizar la salvaguarda naval, proteger nuestra zona económica exclusiva. Pero sobre todas las cosas también con nuestra Guardia Nacional Bolivariana, todos nuestros guardias protegiendo el territorio en todos sus espacios, y nuestra milicia allí presente en cada punto en la geografía nacional. Fíjense este detalle: el artículo 332 de la Constitución establece cómo está organizado los organismos de seguridad ciudadana del país. Aquí se viola en ese contrato flagrantemente lo establecido en la Constitución. Entonces ya nosotros aquí podemos ir aterrizando, recordar siempre
que los soldados somos pueblo en uniforme. No podemos ser mercenarios a la orden de imperios extranjeros, como lo dijo nuestro comandante supremo Hugo Chávez en el 2006, en Tiwanaku, Bolivia. Y quiero irme al mapa para generar la conciencia necesaria y podamos nosotros entender nuestro sacrificio diario como integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que debemos llevar siempre. Bueno, llegando al colofón de esta intervención, enviándole un gran saludo a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y especialmente a nuestra universidad, a nuestros jóvenes que están allí preparándose, como nos preparamos nosotros, el alto mando militar, cohesionado, unido, trabajando por todos para cumplir las instrucciones de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, para cumplir, bueno, con las direcciones establecidas por nuestro ministro de la Defensa, vicepresidente de Política, Soberanía, Seguridad y Paz. Nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos formamos para defender nuestra zona económica exclusiva, hasta las 200 millas náuticas, o nuestro territorio nacional y nuestra zona en reclamación. Aquí está la razón de ser, con el pueblo venezolano allí, nuestras familias, nuestros amigos, nuestra patria toda, la razón de ser. ¿Qué nos va a permitir a nosotros garantizar la seguridad ante esos hechos criminales que pudiesen seguir ocurriendo con grupos mercenarios y políticos apátridas que se fueron a mentir al exterior para tratar de quedarse con las grandes riquezas de Venezuela y apoderarse de los beneficios de esos grandes negocios que le corresponden al pueblo venezolano? ¿Cómo? A través de la conciencia. Y quiero cerrar esta conferencia. Un pensamiento del libertador Simón Bolívar durante el Congreso de Angostura, 1819. Unidad, unidad, unidad es nuestra divisa. Mantengámonos cohesionados y unidos. Tenemos la razón histórica de nuestra parte. Y el libertador, allí con todo su mensaje, nos abrió un campo de esperanza para el futuro, el porvenir de Venezuela y de la América Meridional, la UNASUR. Y nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, nos habló siempre de la conciencia. Ese es el arma más poderosa de un combatiente. El espíritu combativo, la conciencia patria. Allí está la clave, hermanos, hermanas. Muchas gracias por su atención y seguimos desde las regiones estratégicas de defensa integral, desde la zona operativa de defensa integral, combatiendo las amenazas contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra el contrabando, contra el ataque económico, contra el bloqueo, y vamos a salir adelante, vamos a vencer y vamos a garantizar el desarrollo integral de la nación bajo el mando de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Leales siempre, traidores nunca. Si alguien quiere preguntarse de dónde viene tanta fuerza moral del pueblo de Venezuela para enfrentar los embates del imperio estadounidense, el imperio más poderoso que jamás se haya conocido en la historia, yo les puedo decir, nuestra fuerza viene de Guaycaipuro, del negro Andresote, del negro Primero, de Bolívar, de Miranda. Nuestra fuerza viene de la rebeldía, de la resistencia y de la lucha de la historia de esta patria hecha de sangre, de fuego, de lágrimas y de mucha lucha.